Bueno, aprovecho tu bueno para decir yo también bueno y arrancamos. Borges, Dina. Colman, Florencia. Cremaschi. ¿Qué pasó, perdón? Ella la rinde libre. Ok, pero no viene. No la rinde libre, por eso condición de libre. Pero no era que la que había dicho que iba a tener estar como... Solo la virtualidad. Ok. Echegaray, Mayra. Jaureguiberri, Estefanía. Maceto, Paola. Morales, Nazarena. Salazar, Valentina. Tejada, Rocío. ¿No? No. López, Carolina. Giudici, Joana. Forzano, Ludmila. ¿No está? Está abajo haciendo la inscripción. ¿Cómo es tu nombre que no te mencioné? Leni Anabel. Perdón, deletréame el apellido. L-E-N-I. L-E-N-I. Leni Anabela. Anabela. Muy bien. Ok. Yo te recuerdo de la primera clase y en la virtual estuviste. Ok, entonces... Igual me había olvidado de mandarla, no vi lo más de la Ok, no hay problema, no hay problema. ¿Eso ya lo hicieron todas? Sí. ¿Sí? ¿A quién me faltó nombrar? Flores Celaya. Sí. También, viniste a las dos presenciales y no a la virtual. A la virtual no fue presencial. Por eso, a las dos presenciales viniste y a la virtual no. Y estamos esperando a una chica que es la que está abajo, que es... bueno. ¿Leyeron el texto de nuestro nuevo amigo Ferdinand de Saussure? Sí. ¿Qué dice? Habla del signo lingüístico, de la relación entre significado y significante. Muy bien. Bueno, y desarrolla todo eso. ¿Nivel de complejidad del texto? Altísimo. Ah, altísimo. Sí, Yo acepto que alto o moderado alto, pero altísimo. Yo vi aparte, sinceramente, unos videos de YouTube como para que me entender un poco más de... Ok. Aburrido. Está muy bien lo que hace la compañera, ¿eh? Cuando no entienden un texto, YouTube. Aburrido. Que aparte A mí me da miedo eso a veces, porque por ahí apropio cosas de esos videos y que No, pero después a mí lo que me pasó es que lo leí y dije, ay, qué promo. Y busqué el video y decía todo, o sea... Porque después si volvés a la lectura es más fácil porque ya vos tenés una imagen. por ahí digo, va de vuelta, en este caso quizás. Sí, lo lees Pero en primero otros- y tenés que estar como el tema. En otro, pero por ahí, por eso digo que es una experiencia que me da miedo. A lo sumo me equivoqué. Con lo que dije. Me ha pasado de hacerle la primera lectura a algo que no escucharlo. Claro, Me que queda y cuando lo tengo que leer no me sale el Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que había que contextualizar los textos y los autores que demos? En este caso, Ferdinand de Saussure. El apellido es de Saussure, no es Saussure, es de Saussure. Y se escribe la D inicial en minúscula
y después normal, ¿no? Saussure. El nombre es Ferdinand. ¿Profe, usted estudió algún idioma? Inglés. Y de adolescente sabía bastante. Sabía una digna cantidad de latín, pero después me olvidé de todo. Pregunto porque, por ejemplo, yo en secundaria tuve francés. Los 3 años. Ok. Más de inglés. Bien. ¿Qué época histórica existió Ferdinand de Saussure en el que desarrolló su teoría? Bueno, es bastante contemporáneo al autor anterior, que es Jacobson. Las fechas son 1857, fecha de nacimiento, a 1913. Es un poco anterior, en realidad, de Saussure, porque si pensamos que Jacobson murió en el año 82, es casi contemporáneo nuestro, ¿no? Muy bien. Y mientras que Jacobson era un lingüista ruso, este hombre era un semiólogo. Ahora vamos a ver por qué lo vamos a llamar el padre de la semiología. Un semiólogo suizo. La semiología tiene que ver con la sí. ¿Con la qué? Sí, tiene que ver en el sentido de que la semiología es la ciencia de los signos. Y nosotros lo pensamos a través de los signos. Hablamos a través de los signos, pensamos. No hay ninguna ciencia anterior a la semiología. Porque es la ciencia de los signos. Y los signos, vamos a ver ahora, son la unidad más pequeña con significado en la comunicación humana. Muy bien. Así es justamente como comienza nuestro texto. De Saussure va a hablar del signo y de un tipo específico de signo, no de cualquiera, el signo lingüístico. Dijimos recién que la semiología, o también se la puede llamar semiótica, es la ciencia que estudia los signos en general. Los signos en general. Vamos a ver, no en esta materia, porque esta materia es cuatrimestral y no es solamente de comunicación, entonces no vamos a profundizar tanto, pero les comento que signos hay de muchos tipos. Nosotros vamos a ver en este texto un específico tipo de signo, que ¿cuál es? El signo lingüístico, ¿no es cierto? Que para ponerlas rápido en plano y no hablar muy en la estratosfera, estamos hablando de las palabras. El signo lingüístico por excelencia es la palabra. Muy bien. Entonces, como este hombre Ferdinand de Saussure fue el primer lingüista que se ocupó específicamente de la ciencia de los signos y habló de lo abarcativa que es. Por eso es que se la estudia. Las dos carreras, por ejemplo, en la UBA, que tienen más semiología, son comunicación social y psicología, ¿no? Está en otras en el CBC, pero después en psicología y en comunicación sigue en la carrera. Bueno, acá en la carrera de educación especial, las que hacen educación de sordos en tercer año, tenemos español. Bien, pero eso es más usual. El español está en todos lados, está en la secundaria, en la primaria. No, digo, la materia de español, hacemos el paso por Ferdinand de Saussure, Okay. Chomsky. Chomsky, vamos a ver Chomsky. Tenemos un texto de Chomsky, un texto hermoso de Chomsky. Muy bien. Entonces dijimos que de Saussure va a hablar del específico signo de la lengua, el signo lingüístico, ¿no es cierto? Pero antes de empezar a mostrarnos qué es el signo y a mostrarnos cómo está compuesto por dentro, dice una frase que es bastante simple, pero es para pensar, ¿no es cierto? Que la lengua, ya que estamos hablando de signos lingüísticos, la lengua, si uno la reduce a su principio esencial, no es más que un listado de términos, que se refieren o que corresponden a otras cosas. Si yo digo la palabra elefante, ¿no es cierto? Todos saben de qué estoy hablando. Ahora, mi palabra elefante, que es un signo lingüístico, no es el elefante.
¿Se entiende? Es la representación que tiene cada uno. Es una palabra, claro, exacto. Vos lo estás diciendo más preciso que yo todavía, pero quiero decir, tenemos en cuenta que la palabra elefante es una palabra. La palabra no tiene 4 patas, una trompa y pesa 800.000 kilos, ¿no es cierto? El signo lingüístico está en lugar, representa a un objeto de la realidad. El objeto de la realidad es el que está en el zoológico o en alguna selva africana, ¿no? Entonces, las palabras, los signos lingüísticos, son justamente esto, términos que están en lugar de otras cosas. Y la lengua son un montón de términos que están en lugar de otras cosas. No son las cosas en sí mismas, son cosas que están en lugar de otras cosas. Ahora bien, ¿qué es el signo lingüístico y cómo está conformado? Esta es pregunta de parcial, pero por suerte para ustedes es simple de responder y no es que tengan que memorizar 16 páginas, ¿no? Pero sí tenemos que dar una vuelta de tuerca para poder entenderlo bien. De Saussure va a decir que el signo lingüístico es una entidad que tiene 2 caras y la va a representar con un circulito. Buenas. Le puse presentación, ¿no? Sí. Sí. Ok. Una entidad de 2 caras. Estas 2 caras tienen su denominación. Una de ellas, ahora las voy a pasar a explicar, es la imagen acústica. Imagen acústica. Que yo la puse arriba, pero no hay arriba y abajo en esta entidad. Lo importante es que tengamos en cuenta que es una entidad que tiene 2 partes. Y tampoco, no hay arriba y abajo, ni tampoco hay antes y después. O sea, no es que sucede primero una y después la otra, no hay una arriba y una abajo, una a la izquierda, no. Son 2 partes, que se reclaman recíprocamente. Y la otra, concepto o idea. Acá hay algo importante que dice de Saussure, que es que la imagen acústica no necesariamente hace ruido, tiene volumen, ¿no? No necesariamente tiene, llamémosla, amplificación. ¿Cómo lo va a explicar a esto? La imagen acústica no es el sonido. No es el sonido. Es la representación mental de ese sonido, del sonido que producen las partes de una palabra, que son las letras básicamente, ¿no? Y esto es fácil de verlo, por ejemplo, cuando estamos... La representación mental de los sonidos que se corresponden con un determinado término. No se desesperen si ahora mismo no entienden nada, porque yo sé que van a terminar la clase y entendiendo, porque siempre es así. Y no les pasa a usted, me pasó a mí cuando yo aprendí esto en la facultad. Fíjense lo siguiente, para ejemplificar esto que estamos diciendo, que la imagen acústica no es necesariamente el sonido, sino la representación mental del sonido. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, cuando ustedes están estudiando para un examen, están con la hoja y están leyendo, ¿verdad? Bueno, ustedes no están leyendo en voz alta, no está emitiendo un sonido ese ejercicio de estudiar, no emite ningún sonido, no se puede captar con un grabador de audio, ¿no? Pero en su cerebro está sucediendo la representación mental de ese sonido. Ustedes piensan con palabras. Eso es la imagen acústica, es la representación mental del sonido. Pero que no necesariamente tiene sonido. Es la representación mental de.
Por ejemplo, cuando ustedes rezan. Cuando ustedes dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y lo dicen en un templo vacío y están arrodillados y el silencio es total, ¿no es cierto? Ustedes no están emitiendo sonido alguno porque están en un lugar sagrado en el que no hay que hacer ruido. Sin embargo, en sus cerebros resuena, Padre nuestro que estás en el cielo. No resuena de otra forma, suena de esa forma. Esa es la imagen acústica. Pensemos, ¿alguien acá tiene mínimos dotes para dibujar? ¿Mínimos? Bueno, entonces elijo al azar. Vos. No, profe. Vamos a suponer, vamos a representar, vamos a hablar del gatito, el animal que tiene bigotes, 4 patas, una colita y un collarcito. Vamos a usar eso de ejemplo. Y la imagen acústica de la palabra gato es la concatenación de las letras G, A, T, O. En ese orden específico, G, A, T, O. Esa sería la imagen acústica del signo lingüístico gato. ¿Y el concepto de idea qué sería? Lo que pensás. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo andarías el gato? Bien. ¿Cómo descifrarías el Yo pienso en gato? un gato, ella piensa en un gato, no sé, que tiene ella, yo pienso en mi gato. Yo no pienso en mi gato con Animal. botas, ella... Animal felino. Eso sería como una definición. Concepto o idea, piénsenlo de esta forma. Es aquello que se les viene a la cabeza, esa imagen mental que se les viene a la cabeza, cuando decís gato o cuando lo lees. Vos lees G-A-T-O o escuchás la palabra gato, ¿no es cierto? Que en cualquiera de los dos casos estamos ante un signo lingüístico, uno oralizado y otro escrito, ¿no? G-A-T-O. Es un signo lingüístico. Esto es un signo lingüístico. No es un animal con 4 patas, un bigote y una cola, ¿se entiende? Yo a esto no le puedo dar de comer, esto está en el pizarrón, es marcador. Son 4 letras. No tiene vida, es inerte. Está en lugar de, es un signo que está representando un objeto de la realidad. Cuando ustedes ven eso en el pizarrón, ustedes piensan, todos y todas, en un animal que tiene las orejas, tiene los bigotes y demás. Lo importante es lo siguiente. El concepto o idea que a ustedes se les arme en la cabeza va a tener diferencias. Porque yo puedo, por ejemplo, para hacerlo más clarito, no usemos el ejemplo de gato, usemos el ejemplo de casa. C-A-S-A. Yo justo tengo 2 marcadores. Entonces, hagamos así. A las que se hacen las boludas, a vos y a vos, un marcador cada una, y sin mirar lo que la una hace, o sea, no se miren, que una acá dibuja una casa y la otra acá dibuja una casa y no se copia. Yo me pongo en el medio, así no se miren. Dibujen una casa, tienen 75 segundos. Hay una casa y vos allá. Vos estás más complicada por... Como en el jardín. No, yo te digo una casa, no, sin más indicaciones. Una casa. Tómense su tiempo, no hace falta estar 1 hora, pero 1 minuto y medio se pueden tomar. Por ejemplo. Eso es demasiado tiempo. Te sobra el tiempo. Ah, sí, yo sí. Bueno. Muy bien. Ve a tu asiento nomás. Muy bien. Excelente. Bueno, ahora pueden ver los dibujos que hicieron ustedes, ¿no? Ahora, el ejercicio salió perfecto. ¿Por qué? ¿Ustedes ven el mismo dibujo? ¿Ven? No. Acá tenemos los detalles y acá tenemos el minimalismo. Ahora, lo que nos queda claro a todos, que ella dibujó una casa y que ella dibujó una casa. Ninguna dibujó un elefante, ¿no? Las dos dibujaron una casa, pero aquella que tiene que no tiene esta. No, chimenea, las detalles.
Muchas ventanas. Exacto. Tiene un bastito. Tiene cortinas. Sí, tiene cortinas. Yo no me hubiese hecho Una por la chimenea. Sin embargo, también ¿Qué casas se comprarían si tuvieran la plata? Se bañaran las dos iguales. mi abuela que dice chiquita igual. Bueno, mira. Parece un hombre. Para mí tiene su encanto esta, ¿eh? Sí, para mí sí, yo estaba mirando, pero bueno, nada, a veces hay que mantener todo eso, chicas, después el pasto, todo, le digo. Yo tengo un campo y un patio. Lo que hicieron ellas dos fue, básicamente, dibujar lo que se les vino a la cabeza ante esto. Esa imagen mental no la estamos dibujando todo el tiempo por la vida, no andamos con un pizarrón y un marcador. Pero sí nuestro cerebro rápidamente pasa de esto a esto y de esto a esto. Lo hace automático, o sea, lo manejamos en la lengua de esta forma. Hay una imagen acústica y un concepto o idea. Como de manera sistemática. Es algo que no está no es un proceso de que primero una cosa, después la otra. Lo que acá queremos decir es que el signo... Exactamente. La unión de las dos cosas, porque nosotros estamos ahora poniendo el microscopio como si se pudiera analizar por dentro, ¿no es cierto? O sea, como si pudiéramos analizar cómo está conformado el organismo, lo abrimos y vemos que hay una imagen acústica o un concepto de idea. Pero esto completo, que es lo que nosotros manejamos, es el signo lingüístico. Se da más de las maneras naturales, no han pensado, ¿no? Exacto, nosotros ahora lo que estamos haciendo es analizar cosas que no analizamos nunca, porque nosotros usamos ahora vamos a volver a esto. Nosotros usamos el lenguaje, nosotros lo hablamos con el texto de Jacobson, nosotros nos comunicamos desde que nacemos hasta que nos morimos de forma natural, con eficiencia, todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, sin reflexionar sobre el acto de comunicación. Nadie nos critica cómo nos comunicamos. Lo hacemos bien, porque lo hacemos todo el puto día. Imagínense si lo hiciéramos mal, haciéndolo todo el día y si lo hiciéramos mal. ¿No es cierto? Sí, hay gente que lo hace mejor que otra, pero en realidad el objetivo por el cual nos comunicamos lo logramos. Muy bien. Entonces, lo que es importante es, por ahí si vieron algún tutorial de YouTube o hicieron alguna interpretación del texto, por ahí les puede caer en la cabeza como que esta parte, la imagen acústica, es la parte material del signo y esta es la parte abstracta, el concepto y la idea. No hay ninguna cosa acá material, es todo abstracto, es todo psíquico, todo. Esto es una construcción mental y esto es una construcción mental. Lo que es importante es cómo nosotros recibimos un signo lingüístico. Lo recibimos o porque lo escuchamos o porque lo leemos, ¿no? Pero lo recibimos así. O C-A-S-A o casa, ¿no? Oral o escrito. Ese es el signo completo. Y si nosotros pudiéramos abrirlo y ver cómo está compuesto, vemos que tiene una imagen acústica o concepto o idea. ¿Qué va a decir? O pongamos otro ejemplo. ¿Alguien me armaría un ejemplo y explicando las dos partes con otra cosa que no sea casa? Y la palabra perro. Creo que cada uno piensa en el perro que tenga o en el que tuvo o en el del vecino, etc. Cada uno piensa, no sé, puede que se piense en uno café negro. Sí. Y va por pensar en uno blanco, chiquito, y le puedo pensar en uno grande. Perfecto. ¿Y la imagen acústica puede diferir de persona a persona? No, porque todo sigue siendo un perro. O sea, la concatenación de las 5 letras P-E-R-R-O es igual para todos. Lo que cambia, pero no cambia drásticamente, cambia en los detalles, es el concepto o idea. ¿Qué? Es como un auto, como la palabra auto, ¿no? Ajá. Vos al auto, o sea, tenés una imagen y vos lo podés, o sea, sabés que, o sea, es auto. Si Sí. es un auto, es un auto. Sí. Todos sabemos lo que es. Después lo llevas a un concepto, pero puede haber autos de diferentes colores, diferentes Exacto. tamaños.
Y tu concepto o idea puede estar influido por el auto que tuviste en la infancia o el que tenés ahora mismo, o si te gusta la Fórmula 1 pensás en el auto de Colapinto y no en un Fiat Uno, no sé. Ok, ahora, ya que lo decís, vos decís, ante la palabra auto a mí se me viene a la cabeza todo esto, ¿no? Y ante la palabra coche, ¿qué se te viene a la cabeza? Y pero... Un auto más viejo. No, pero Puede ser un auto, una camioneta. Claro, puede ser un vehículo, o sea, como un vehículo, ponele, vos decís vehículo, vos decís, se te puede venir en la cabeza cualquier vehículo, un camión. no, pero a ver, perdón, pero para ordenarnos y no se confunda, porque tengo miedo que se confunda y es para problema. Si con la palabra auto a vos se te viene a la cabeza una imagen, ¿no? La que sea. Por ejemplo, yo les pregunté a ellas, les dije a ellas que dibujen casa, dibujaron esto es lo que les vino a la cabeza a ellas. Si yo les hubiera dicho hogar, capaz que dibujaban lo mismo. No son sinónimos perfectos, pero por ejemplo, yo te digo pelota, digo pelota. ¿Qué se les viene a la cabeza? Con diferencias, todas pensaron en algo redondo, con gajos, con cuero, qué sé yo, pero nadie pensó en una mesa. Ok. Ahora, si yo en vez de decirles pelota les digo balón, ¿qué se les viene a la cabeza? La respuesta, la única válida, es lo mismo. Porque son sinónimos, ¿no? ¿Qué otros sinónimos hay? A ver, ejemplos. Yo acá saqué un ejemplo de, por ejemplo, banana, plátano. Está bien, pero entiendo que son ligeramente distintas. Pero entiendo el punto. A ver, el plátano es el que es más duro y se fríe, creo. Y es verde, ok. Pero está bien, yo también, hay lugares que se usa como sinónimo, sí. Banana. Pero capaz es cultural. Pero la palabra coche, a mí se me viene un cochecito de bebé. Puede ser. Claro, porque nosotros le decimos coche al cochecito del bebé. ¿Y al auto cómo le dicen? Carro. Bueno, nosotros no le decimos tanto carro, pero en tu universo, en tu código, que es español colombiano, llamémosle. Si yo te digo auto, pensás en algo. Y si yo te digo carro, pensás en lo mismo, ¿no? Entonces, esto es para introducir esta cuestión. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué estoy pensando en lo mismo? ¿Por qué se me está generando el mismo concepto o idea ante una imagen acústica diferente? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que es una imagen acústica diferente? Ok. ¿Y podría pasar que usando la misma imagen acústica a dos personas se le vengan conceptos o ideas distintas? A ver. El carro para mí es el carro que No. tiene un carro, ¿no? Vos estás siguiendo el mismo ejemplo que antes. Vos lo que estás diciendo es que con imágenes acústicas distintas, carro y auto, se te viene la misma idea a la cabeza. Como una palabra que tenga dos. Entonces explícalo. No, a mí, carro, para mí el carro es que tira el caballo, digamos el carro, no un auto. Está bien, entonces serían dos signos totalmente distintos para vos. Bueno, pero por ahora eso no nos metamos ahí. Lo que yo digo es, ¿estamos de acuerdo que en el ejemplo de Valentina, como era carro y coche y carro y auto son dos imágenes acústicas distintas? ¿Hace falta explicar? Carro, coche. Tienen la conciencia que son 5 letras y comienzan con C, pero son dos cadenas de letras distintas, ¿no? Ahora, las dos imágenes acústicas nos conducen a un mismo concepto o idea. ¿Están de acuerdo? Ahora pensé, alguien, para asentar bien esto, otro ejemplo como este. Habitación, cuarto. ¿Otro? No sé, acá le decimos pieza. Pero no hace falta que seguir concatenando con ese, no. Otro ejemplo de imágenes acústicas distintas que lleguen al mismo concepto o idea. Yo dije balón y pelota. La cobija. ¿Cómo? La calle. Podría ser, pero placard no es una palabra castellana. Pero sí, estoy hilando fino, pero sí. ¿Qué dijeron por ahí? Frazada y cobija. Frazada es español y cobija es idioma zarateño, ¿no?
Remerón. Te digo porque mi papá es salteño ok. ¿Cómo le dicen a la chupaleta en Zárate? Hay una forma especial, que solamente existe en Zárate. Bueno, ya me acordaré. Ahora, Chupaleta. no sé si... Bueno, no sé. Acá decíamos chupaleta. Pero Zárate tiene sus propias palabras, tiene su propio código. Bueno, Bueno, el término de niño. bueno, niño... Chicas, niño... Infante. Niño, infante, chico, purrete, gurí, ¿no? Son varias, ¿no? Nos llevan al mismo concepto o idea. Ahora yo quiero que piensen al revés, ¿no? Que piensen una imagen acústica, una misma imagen acústica que nos conduzca a dos conceptos o ideas distintos, que nos dispare en nuestro cerebro imágenes distintas. Que, por ejemplo, yo le diga a ella una palabra y a ella la misma palabra y que piensen en cosas distintas. ¿Cómo podría ser? Es una palabra que podría tener dos significados. ¿Y cuál? Llama. Muy bien. ¿Cuáles son? De fuego o llama de animal. Exacto. Si yo les digo a ustedes piensen en una llama, ustedes me tienen que hacer una pregunta necesaria. ¿Cuál es? ¿Qué llama? ¿Cuál llama? ¿Qué llama? Muy bien. Tenemos entonces... O llamado. No se me cae ninguna. Sí. Tenemos entonces que esto, que es una imagen acústica, ¿verdad? Ustedes la están leyendo acá con sus ojos y la están escuchando, llama. Y si yo no les hago una aclaración, ustedes no saben qué pensar. Su cerebro se paraliza hasta que yo les diga, que les diga más concretamente, más información, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí tenemos una imagen acústica y dos conceptos o idea. Y hay veces que hay una imagen acústica y tres conceptos o idea. Otra puede ser valla. A ver. O llamar. Valla. De ir, digamos, y valla de la valla. Se escriben diferente. Ah, Entonces, como se escriben diferente, son dos imágenes acústicas distintas. ¿Cómo habías dicho? Yo no la estoy escuchando. Es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Bueno, en ese caso cabría la aclaración. Cabría la aclaración. Pero entonces ahí sería como una falencia de nuestro idioma, nuestro alfabeto, que tiene el mismo sonido para la doble L. En realidad no, porque nosotros los argentinos hablamos mal. Nosotros decimos llama. ¿Y cómo sería? Entonces si habláramos bien no tendríamos estos problemas, pero hablamos mal. Muy bien. Ahora vamos a seguir con esto de los ejemplos porque me parece importante que quede claro. Pero lo que es importante es que en la teoría de Saussure llega un momento en que él dice que vamos a conservar, esto es importante, que vamos a conservar la terminología signo lingüístico, vamos a seguir llamando signo lingüístico a esta unión entre imagen acústica y concepto o idea, pero vamos a cambiar la terminología de lo que está dentro. Imagen acústica va a pasar a ser ¡tarán! ¿Qué va a pasar a ser la imagen acústica? Vos hoy me comentaste cuando comenzó la clase de qué trataba el texto. Y dijiste que cuáles eran las dos partes del signo lingüístico. Exactamente. ¿Cuál va a ser de esas dos la imagen acústica? Significante. Y el concepto o idea, significado. Entonces, el conjunto se llama signo lingüístico. Lo que llamamos imagen acústica en una primera instancia va a ser el significante. Y lo que llamamos concepto o idea ahora va a ser significado. Entonces nos queda que el signo lingüístico
cuya definición es, no sé si la dije, la definición del signo lingüístico es la unidad mínima con significado en la comunicación humana. No hay nada más chiquito que el signo lingüístico con significación propia en la comunicación humana. Lo repito para que puedan copiar. Es la unidad más pequeña con significado en la comunicación humana. Si yo pregunto en el examen, ¿qué es el signo lingüístico y cuáles son sus partes constitutivas? Me tienen que poner el signo lingüístico es la unidad mínima con significado en la comunicación humana y está conformado por significado y significante. No por imagen acústica. Me perdí, profe, hablo muy rápido. Queda el audio, estoy grabando el audio. Repito. Es la unidad más Pequeña pequeña. con significado en la comunicación humana. Ahora sí. Preocupante la ausencia de mate en esta clase. Mirá que yo a una alumna que no voy a decir quién es le di tiempo de ir a buscar agua, pero si me daba mate, Estaba que si no den, no se va a volver tomando café. yo tomo todo. Está Ahí sin va. azúcar. Yo te iba a decir eso. Bueno, repito. Chicas, una pregunta puede ser, ¿qué es el signo lingüístico y cómo está compuesto? El signo lingüístico es la unidad más pequeña con significado en la comunicación humana y está compuesto por significado por significante. Si en el examen me ponen que el signo lingüístico está conformado por imagen acústica, concepto o idea, y yo no les voy a poner un 0, pero la respuesta que me tienen que poner es que es significado y significante porque son los términos con los que se queda Saussure. Esto pasa a ser significante y significado. No importa cuál está arriba y cuál está abajo. Muy bien. El significante es la vuelta acústica que nosotros asimilamos con los cambios, ¿no? Como una memoria auditiva. El texto de Saussure, como también el de Jacobson, ¿no? Si los leen a los dos, les parece más complejo de lo que es, por la forma en la que... A mí me parece aburrido, ¿no? Sí, puede ser. O sea, una cosa es hablarlo y otra cosa es como... ¿Y por qué leer es aburrido? Pero ustedes eligieron estudiar una carrera terciaria libre, nadie las apuntó con... Sí, igual, o sea, yo igual lo leí por arriba, ¿no? O sea, dije la verdad es que sí. Mucha info esa, mucha info. Bueno, pero No, igual, está espectacular. si te pones a analizar, hay textos peores. No, pero los próximos textos que cuando salgan, nos queda... No, ya está. Este es el último texto de semiología. Los próximos que vienen son de sociología y ahí arrancamos a discutir el sistema de producción capitalista, nos ponemos bien zurdos, nos ponemos combativos, revolucionarios y ahí empieza a tener todo más tangibilidad que hasta ahora. El próximo texto es el que más me gusta a mí de toda la cursada esta, que es el texto de Althusser, que tienen que leerlo. Lamento tener que darlo virtual. Mucho lamento. Y el texto más difícil de todos es el que le sigue de Althusser, que es el de Industria Cultural de la Escuela de Frankfurt. Bueno, entonces, si una pregunta es ¿qué es el signo lingüístico y cómo está compuesto? La siguiente pregunta de cajón es ¿cuáles son las características del signo lingüístico? ¿Cuántas y cuáles? ¿No? ¿Cuántas y cuáles podría ser? ¿Cuántas es una pavada? Son 2. Ahora vamos a hablar de las 2 características del signo lingüístico. Vamos a arrancar por la más difícil de las 2, la más larga. La primera característica del signo lingüístico es que es arbitrario. ¿Qué significa que es arbitrario? Significa que el lazo o vínculo que une a significado y a significante, el lazo o el vínculo que une a significados y significante es arbitrario. ¿Y cómo pensar esto de la arbitrariedad? ¿No? ¿Quién quiere dibujar algo en el pizarrón? Algo fácil.
tiene el borrador, mirá. Muy bien. ¿Qué es eso? Un árbol. Un árbol. ¿Se dieron cuenta cómo ustedes pasaron de el concepto o idea a la imagen acústica? Ustedes rápidamente, si yo, no lo voy a hacer porque sería demasiado, ¿no? Pero si yo le digo a ella, vení, pasá, y escribí las letras que se te vienen a la cabeza viendo con esto, tanto ella como cualquiera va a poner A, R, B o L, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿árbol lleva acento? ¿Por qué? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es grave? ¿Es esdrújula? ¿Es aguda? Es grave. Y no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Entonces lleva tilde. Ok. La pregunta es, y van a pensar que estoy loco por la clase de preguntas que les voy a hacer, pero ¿cuál es la mejor forma de llamar a esto? La pregunta es, si yo... ¿Es árbol, es la concatenación de las letras A, R, B o L la mejor forma de llamar a esto que dibujó Valentina? Sí. ¿Por qué es la mejor forma? Porque es lo que la aprendimos. conocemos, es la que todos se nos vino a la cabeza rápido. Pero ¿y si yo te, en vez de árbol te dijera que a partir de ahora se llama popica? Popica. Como lo aprendimos, profe. Si yo te dijera que a partir de ahora árbol no es más árbol sino que es popica, ¿no? Que cada vez que vos leas popica se te tiene que vehiculizar en tu cerebro esto. No se puede porque no. Ya Sí, lo sí, es decisión. O sea, si ¿Por qué no se puede? supiéramos cómo se escribe algo. ¿Vos estás segura de lo que estoy diciendo? Bueno, vení a argumentarlo, a ver. Quiero escuchar tu argumentación. Bueno, pero por eso, pero yo te pregunto, ¿es la mejor forma de llamar a árbol? Mejor. Pensá en el término mejor. ¿Es la mejor forma? Es la forma Que que no sabés. Es la forma que... Ahí me gusta, esa es la respuesta. Es la forma que es. ¿Cuál es la mejor o peor forma? Es lo que aprendimos. Vos decís no sabemos. Ahora yo te pregunto, si se supiera, si se pudiera saber, ¿habría una mejor forma? Y podría ser. A ver, explícame. Ay, no sé. Y sí, por lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de árbol, el árbol. ¿Cómo se dice árbol en inglés? sí, como me do viene ahí ¿Y qué es mejor, trigo o árbol? Y es según el... Pero ¿es mejor? La palabra, pensá en la palabra mejor. ¿Es mejor? Es lo que nosotros aprendimos. Y me gustó lo que dijo ella, más tipo dictadura. Es lo que es, ¿no? Así es en nuestro idioma. Cuando decimos que la característica 1 del signo lingüístico es que es arbitrario, o más precisamente cuando decimos que el vínculo que une a significado y a significante es arbitrario, tiene que ver con dos cosas. Punto número 1 y lo más importante, arbitrario en el sentido de convencional. ¿Qué es una convención? Vamos con otro ejemplo. Porque es importante entenderlo, no solamente después leer. Si ustedes están manejando bicicleta, moto, auto, lo que fuera, por la avenida Mitre, yendo como para la cancha de Villa Dálmine, se topan con un semáforo, lo ven venir, y cuando están por llegar al semáforo, muestra la luz roja. ¿Qué hacen? ¿Por qué? Porque es una convención, no se debe hacer.
establece que Son acuerdos. Ok, y si fuera regla o una norma, no sé. ¿es el mejor color para parar? Sí, Sí, eso que no, Ay, es el que se da. Es el que, o sea, que todos sabemos que tenemos que frenar cuando están en rojo. Exactamente. Es como un acuerdo. Pero si fuera violeta, si a partir de ahora fuera violeta, ¿vos podrías acostumbrarte a que fuera violeta? Y se convertiría en... Pero, ¿Cómo no, cuando para- cambian una calle doble... Pero no, ponen en contramano? eso me gustó, ahora reservarlo, porque me gustó. Yo lo que quiero, que hagan silencio y que una sola persona me diga, ¿podrían acostumbrarse a frenar con el color violeta? ¿Sí o no? no, porque ya naturalizamos que. Y por ahí no va a ser. Pero, Sí, con el tiempo. a ver. Vos lo que decís es que por más que lo intentes, nunca vas a poder frenar ante un semáforo si te dicen que el violeta es el freno ya no el rojo. No, sí. Pero si sale una ley, sí, bueno. No, bueno, pero más allá de la ley. Vamos, la ley podría darle más peso a la cosa, ¿no? Pero, a ver, lo que es importante acá es la palabra convención, ¿no es cierto? Convención es lo que explica fundamentalmente. Te iba a dar esto y me iba acá con el mate. Estoy convencido sería de No se trata de que yo esté convencido. como que es lo que. Es lo que es lo que todos debemos hacer. Ahí va. La convención es un acuerdo entre muchas personas sobre que algo es algo, ¿no es cierto? Y nosotros, no hay mucho que podamos hacer una vez que la convención está establecida. Nosotros vemos el rojo y tenemos que frenar. Nacimos y ya era así. ¿No es cierto? Los signos y los sistemas de signos lingüísticos preexisten a nosotros. Nosotros nacimos y ya le habían adjudicado a esto el significante árbol. Cuando nosotros nacimos, ya estaba determinado en Argentina que a esto se le llamaba árbol, y ya estaba determinado en Estados Unidos que era tree. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Árbol o tree para llamar a esto? La pregunta es, no hay mejor. No hay mejor. ¿Por qué? Porque son convenciones. Las convenciones no tienen una lógica racional, no tienen mejor o peor. Son convenciones, son lo que es. Nosotros, el semáforo, el rojo frenamos y nos parece natural, pero no es natural, es una convención. Y la prueba más concreta con el signo lingüístico es que nosotros en Argentina decimos árbol y cuando nos subimos a un avión y aterrizamos en Estados Unidos y queremos que nos entiendan, decimos otro significante. ¿Se entiende? Y no está, y cuando volvemos a Argentina volvemos a usar árbol. Porque no es que se pusieron a competir cuál es mejor, tree o árbol y hubo una votación mundial. No. Hay una convención. ¿Vieron cuando hablamos de Jacobson del elemento código? En un código está este signo lingüístico y este significante para este concepto o idea. Y en el otro código, otra cosa. Y en otro idioma, otra cosa. Entonces, la arbitrariedad tiene que ver con esto. Tiene que ver con los consensos y las convenciones alcanzadas entre personas, entre sociedades. Los códigos, en términos de Jacobson, son un montón de convenciones. Cada palabra es una convención. Ninguna palabra A, R, B o L se parece en términos estéticos, ninguna se parece en términos estéticos a lo que representa, a esa figura de la realidad, a esto. Árbol no se parece a la cosa con tronco, con hojas y con raíces. ¿Por qué digo esto? Porque en un texto que ustedes no van a ver, pero para que se entienda bien, yo les dije que no todos los signos eran lingüísticos, había signos que eran de otra índole. Por ejemplo, el signo el semáforo, el rojo del semáforo es un signo, pero no es lingüístico, no tiene letras, pero es un signo. Nosotros sabemos que ante ese signo tenemos que frenar, ¿no? Bueno, ese signo tampoco se parece al objeto de la realidad. Pero si yo les mostrara, por ejemplo, no hay nada acá, porque es una pena, pero vamos a suponer que yo les mostrara
en una hoja 4 un mapa de Argentina. ¿No? Vamos a seguir con los dibujos. ¿Vos ya dibujaste? No, yo no voy a dibujar. Vos. Dibujá lo más parecido que... Te pongo un aprieto. Lo más parecido que puedas a Argentina. Cualquier cosa. Hacé cómo estaría en un mapamundi Argentina. Más o menos. ¿O quién se ofrece? Dale. Me agregan las Malvinas, por favor. Importante. Muy bien. Entonces, ella me hizo el favor, para que yo no haga el ridículo de intentar dibujarlo, ahora vamos a hacerle así, 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 y vamos a hacerle... Compramos el mapa en la librería, ¿no? Eso es un signo. No es lingüístico, ¿está claro? Porque no tiene letras. Pero sabemos que es. Sabemos que es qué. Está, o sea, como todo signo, está en lugar de una cosa de la realidad, ¿no? ¿Cuál es la cosa de la realidad? El mapa, o sea, El mapa es el signo. sí. ¿En lugar de qué cosa de la realidad está? ¿Qué cosa de la realidad está representando? Argentina. Es una representación gráfica. Claro. ¿Se parece a Argentina? Sí. Bueno, justo por ahí poco. Pero yo no me puedo criticar porque soy horrible dibujando. Pero entiendo lo que quiero decir. Lo que uno compra en un mapa es en escala cómo se vería si nosotros nos fuéramos bien al espacio, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, vieron que por el Día de la Memoria en muchas escuelas hicieron como pañuelitos de las abuelas de la madre. Bueno, por acá, ahí está. Ah, pero esos son pañuelos, literalmente pañuelos. Bueno, pero mira, allá justo, este de acá. ¿Eso qué es? ¿Eso que señalé, qué es? Esto. Una representación de las abuelas de Mayo. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien porque después vamos a ver, bueno, no en este texto, pero lo que quiero decir, eso que está ahí es la representación de un pañuelo, para empezar, ¿no? No es un pañuelo. Yo eso no me lo puedo poner en la cabeza, ¿no? Es porque es una cartulina. Es la representación de un pañuelo. Pero ¿se parece o no al pañuelo? Y si yo en vez de poner un dibujo pusiera una foto, ¿se parece o no al pañuelo? Más todavía, es más fiel todavía del objeto de la realidad. ARBOL. ¿Se parece a un árbol? No. Esa está escrita y el otro es. Los signos lingüísticos no se parecen al objeto de la realidad que están representando. No los une un lazo analógico de semejanza, los une un lazo arbitrario. Por arbitrario es que ese vínculo lo establecieron sociedades con consenso. Nosotros al lenguaje lo heredamos. Nosotros al lenguaje lo heredamos. Es que dijo que estaba mal. No, yo tomo. Lo importante es tomar porque si no me duermo. Y yo dormí 2 horas, profe, por ejemplo. No voy a preguntar por qué. Bueno, ¿se entendió entonces a qué se refiere con arbitrario? Arbitrario significa, por un lado, que es producto de una convención. Se pusieron de acuerdo antes que nosotros naciéramos. ¿Para qué? A tal significante corresponde a tal significado. No hay una razón lógica que una a significante a significado. Si no hay una razón lógica, si no hay una razón, valga la redundancia, racional entre significado y significante, significa que no hay mejor y peor. Es lo que es, como dijo la compañera. Es lo que es, y nosotros no estamos en condiciones de cambiar ese vínculo. Pero vamos a ver, porque ahora la vamos a complejizar más a esta clase, cuando hablemos de mutabilidad e inmutabilidad. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, no está en nosotros
No está en nosotros la capacidad para inventarle un significante a un significado, ni al revés. Esto, piénsenlo de esta forma. Excepto los adolescentes. Excepto los adolescentes, está bien. Ahora lo vamos a ver eso. Yo escribí acá popica y quise establecer como una especie de dictadura en la cual yo quiero que a partir de ahora, cada vez que ustedes tienen que decir árbol, dicen popica. ¿Alguna de ustedes ve los streams de Martín Sirio, la faraona? ¿Nadie? ¿Nunca, jamás? Él usa muchas palabras. Chicas, él usa muchas palabras para que el algoritmo de YouTube, para camuflar algunas palabras que podrían ser censurables y que le desmonetice el video. Entonces, si le desmonetiza el video, él no cobra un centavo. Por ejemplo, palabras como suicidio, muerte, él las camufla con otras cosas. Entonces, por ejemplo, él ya se acostumbró él e instruyó a los invitados a que cada vez que tienen que decir la palabra muerte, o morir, o murió, o morirá, digan petit suisse. ¿No es cierto? Entonces, ¿él qué hizo? Algo que lo puede hacer él en su comunidad, pero no lo... O la palabra Tatiana también. Está bien, eso es más interesante, porque la palabra Tatiana es como la invención de un nuevo signo. Como que él lo inventó un signo. Es muy interesante, muy interesante. Yo nunca no lo había pensado lo de Tatiana, pero sí. Pero lo de petit suisse es un concepto o idea que existe, que ya existe, pero que él le cambia la imagen acústica por un motivo, ¿no? Pero imagínense... Sí existe, no es en castellano, pero digo, imagínense que yo voy a una casa funeraria y dijera, quiero contratar un servicio de sepelio porque mi mamá petit suisse. Ay, no. ¿Qué te pasa? No te va a entender, ni siquiera se va a ofender, no te va a entender, ¿no es cierto? Ni hablar si yo fuera un vivero y pidiera por una popica, pidiera por una popica en un vivero. No funciona así. O sea, yo no puedo inventar significantes. Ni puedo pretender que ante la palabra borrador, borrador, ustedes piensen en una cartuchera, ¿no? Esas cosas no se pueden, no están en nosotros cambiar individualmente el vínculo entre significado y significante. Ahora pasemos a la segunda característica del signo lingüístico, que por suerte para ustedes es mucho más fácil. La segunda característica del signo lingüístico es la linealidad. El signo lingüístico es lineal. ¿Qué significa que es lineal? Muy bien. Decíselo. ¿Qué es recto? ¿Qué es recto? ¿Puedes decirlo mejor? ¿O qué va hacia un solo lado? Tipo, ¿Y de qué lado a qué lado? ¿Cómo se escribe? De izquierda a derecha. Parece una obviedad, pero hay idiomas como el hebreo que se escribe de derecha a izquierda. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces escribimos de izquierda a derecha, escribimos todo en el mismo renglón, no escribimos así. G, A, T, O, ¿verdad? Y escribimos en ese orden. Escribimos G, A, T, O. De izquierda a derecha, una al lado de la otra, secuencialmente a la misma distancia en el mismo renglón. Porque, ¿qué pasa? Yo podría escribir así. Escribí de izquierda a derecha, escribí en el mismo renglón, escribí secuencial, pero ¿qué pasa? Está desordenado, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir que la linealidad exige el orden correcto de las letras. Ahora, y si yo escribo, a ver quién saca lo que voy a escribir acá. Puerta. Tuvo que haberme visto alguien de allá. Pero sí, escribí puerta, pero solamente, o sea, me vieron en el proceso que lo escribí, pero si yo lo hubiera traído acá sin mostrárselo y hago así, no tienen la menor idea de que escribí, ¿no? Entiendo, lo que yo sé que no lo vi y no estoy mirando nada, si no lo decía, ahora lo sé porque me di cuenta porque ya lo dijeron, pero si no, no sé lo que. Bueno, ahí no se está cumpliendo la linealidad.
Yo escribí en orden, primero la P, después la U, después la E, después la R, después la T, después la A. Pero no escribí uno al lado de la otra, no cumplí la izquierda a derecha. ¿Se entiende? Es una pavada. Igualmente todo lo que acabamos de decir aplica al mundo de la escritura. De la escritura. Pero dijimos que el signo lingüístico lo recibimos no solamente leyéndolo, sino como también. Escuchando. ¿Y cómo sería la linealidad en la oralidad? Dijimos que en la escritura la linealidad es espacial, ¿no es cierto? Está en el espacio la linealidad. Primero la G, después la A, después la T y después la O. En ese orden, de izquierda a derecha. En la hoja, la espacialidad se nota porque vas ocupando espacio. G, A, T, O. ¿No es cierto? Ahora, en la oralidad, que es la otra forma de recibir el signo, ¿cómo se da esa linealidad? Temporal. ¿Y qué significa temporal? Para demostrar que no fue suerte, a ver. Sí, pero eso también aplicaría a la escritura, comienzo y fin. Que ese comienzo y ese final es en el tiempo. Primero, en el tiempo, sale de nuestra boca el fonema G, ¿no? Después sale la A, después sale la T y después sale la O. Es un orden temporal. Si no sale de esa forma, no se entiende. Ahora, ¿qué hacemos los argentinos? Capaz que se hace en otros países, pero los argentinos lo hacemos, es alteramos esta linealidad temporal de alguna forma graciosa y así todos nos entendemos. Por ejemplo, las palabras, los lunfardos serían. ¿ejemplos? Guita. Pero guita, ahí no está. Guita, ahora está bueno lo que decís. Guita sería otra imagen acústica para el mismo concepto o idea. Pero yo lo que digo es alterar la linealidad con fines graciosos, estéticos. Por ejemplo, cuando decimos... Aura. No, pero chabón, ¿por qué estaría alterada la linealidad? Los adolescentes que dicen aura, por ejemplo. Pero aura, la palabra aura existe, no está alterada la linealidad. Pero tiene otro significado. En ese caso. Tampoco, porque la linealidad sigue igual. ¿Nunca escucharon, por ejemplo, decirle toga a alguien? Hoy estás o estás en tu prime. No, pero eso no, pero ahí no. Es la alteración de la linealidad. Yeca, alberre. ¿Cómo a nuestro expresidente Eduardo Duhalde le decían el Sabeca de Banfield? El Sabeca. ¿No es cierto? Uno horrible como Choborra. Un feca. ¿No? Es muy porteño. Pero ¿qué pasa? Eso lo podemos hacer entre nosotros en una comunidad chica que nos conocemos y que hemos normalizado. Pero eso no está alterado en la linealidad. No, vos tenés que pensar una palabra y desarmarla. Ah, ok, ya lo entendí. Como la inversión de las sílabas. Exactamente. Yeca está buenísimo. Le falta yeca, ¿verdad? Bueno, entonces, para hacerlo más rápido porque si no nos quedamos sin tiempo. La primera característica del signo lingüístico es arbitrario, ya lo expliqué. La segunda es que es lineal. La linealidad es fácil de explicarla, pero tienen que acordarse de explicar la linealidad en la escritura y en la oralidad. En la escritura, la linealidad es espacial. Y en la oralidad, muy bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? Pero bueno. No me hagan la psicológica con eso. Yo soy de River y estoy pensando también en lo mismo. Yo me voy a meter en alguna. La escritura en espacial. Ah, mira, ahí está. ¿Qué es esto? Hello Kitty. ¿Se parece a Kitty? Sí, porque nosotros lo conocemos así, es así. Ok. Entonces, esto es un signo que sí se parece al objeto de la realidad.
Esto no ocurre nunca con el signo lingüístico. ¿Se entiende? El signo lingüístico nunca se parece al objeto de la realidad. Son letras. ¿No? Esto no son letras. Esto es un dibujo que está copiando al objeto de la realidad que es Kitty. ¿No? Profe, y si estuviera escrito Kitty ahí, Sí, ¿qué pasa? ahí sería ya, o sea... ¿Qué cosa? O sea, Hagámoslo el ejercicio. sería un signo lingüístico. Ahí. Eso que está ahí, ¿se parece, escuchá bien esto, ¿se parece al gatito que está ahí? No, si no lo leo, no. No, porque ninguna palabra, ningún signo lingüístico se parece al objeto de la realidad, al objeto que representa. Pues son letras. Eso es un dibujo. El dibujo justo lo que pasa con Kitty es que Kitty es un personaje, no existe en la realidad. ¿No es cierto? Pero si eso fuera un dibujo de Messi, de Lionel Messi, Messi sí existe. ¿Se entiende? El objeto de la realidad es palpable, camina, juega al fútbol. Ok. Pasamos a la segunda parte de este texto, que es la inmutabilidad y la mutabilidad del lenguaje. ¿Cómo? No. Las características son dos, las del signo lingüístico: arbitrario y lineal. Las preguntas que tienen todas las chances de salir en el examen son: ¿qué es el signo lingüístico y cuáles son sus dos partes? Y la otra pregunta que podría aparecer en el examen es: ¿cuáles son las dos características del signo lingüístico? Si yo pregunto por características, no me pongan significado y significante. Arbitraria Y lineal. Y si yo pregunto cuáles son las partes del signo lingüístico, muy bien. Ahora vamos a hablar de inmutabilidad y mutabilidad del signo lingüístico. Mutable, ¿qué es algo mutable? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Entonces estamos hablando de incambiabilidad y cambiabilidad del signo y por ende de la lengua en sí, ¿no? Si los signos no cambian, la lengua no cambia. Y si los signos sí cambian, la lengua sí cambia. Pero acá no estamos diciendo mutabilidad o inmutabilidad. Estamos diciendo o sea, y. Es una cosa y la otra. No una cosa o la otra. Acá lo que vamos a tener son dos formas de abordar esta pregunta. Que la pregunta es: ¿cambia la lengua? ¿Muta la lengua? ¿O es algo estático que de hecho una vez y para siempre? No, es estático. ¿Qué piensan? Y, por ejemplo, con la EGA... Sí, podés. La dejo a ella porque ella dio la respuesta incorrecta. Lo tuyo está bien, pero me sirve para agarrar... No, pero escuchemos a la compañera. Inmutabilidad, la palabra no se puede modificar, está atada a la lengua tal cual es, no se le atribuyen críticas ni dudas, ni se la cuestiona. Está aceptada por las masas. Muy bien, esos son argumentos a favor de la inmutabilidad. Vamos a ver que la lengua es inmutable y mutable a la vez de acuerdo al approach que le hagamos, de acuerdo al acercamiento que tengamos a la lengua. ¿No es cierto? No quiero spoilear con el final, pero es una tentación porque se entendería más rápido lo que quiero decir. Pero de Saussure va a dar argumentos a favor de la inmutabilidad y de la mutabilidad. Argumentos a favor de la inmutabilidad, del no cambio de la lengua. Bueno, el primero de los argumentos es justamente el carácter arbitrario del signo. Lo que está dado, o sea. El carácter arbitrario, ¿qué dijimos? Que si dijimos que para árbol no hay universalmente un significante mejor que el otro. Si lo hubiera, sería en todo el planeta árbol, ¿no? Y no tree, como puede haber, o no sé cómo se dirá en italiano, no sé si alguien sabe algún otro idioma, pero bueno. Hay muchos significantes para árbol en el mundo. Si hubiera uno superior a todos los demás, lo usaríamos todos, ¿no? Entonces, como no hay un mejor o peor,
como todos los signos lingüísticos son convencionales, producto de un acuerdo de sociedad, pero sobre todo por el hecho de que no hay uno mejor que el otro, ¿por qué cambiaríamos los significantes? Si no hay un mejor o peor. Uno cambia algo que está mal por algo mejor, ¿o no? Algo que está bien por algo que está muy bien. Algo que está muy bien por algo excelente. Pero si acá no hay mejor o peor, ¿por qué cambiaríamos el significante de algo? ¿Por qué le cambiaríamos el significante a algo? Es que perdón, no quiero sonar pedante, pero no es que no sepas cómo explicarlo, es que no hay explicación. No hay mejor y peor. A ver qué ibas a decir vos. Porque capaz, no sé con qué es la que usamos más o la que ya nos acostumbramos a decir. Bueno, pero lo que uno se acostumbra después se acostumbra. Es como cuando vos querés bajar o subir de peso. Querés bajar de peso y estás acostumbrado a desayunar con factura y bueno, te tenés que acostumbrar a no comer factura. O sea, pero ahí hay un mejor y un peor. Acá no hay un mejor y un peor. Acá hay una convención. Nosotros nunca vamos a poder ver ese momento de la historia en la que las personas antes que nosotros naciéramos se pusieron de acuerdo en ponerle A, R, B o L a este concepto o idea. No sabemos por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Y si hubieran, en vez de puesto esas 5 letras, hubieran puesto Popica, y nosotros cuando nacíamos, esta era Popica, para nosotros sería natural decirle Popica. Y árbol nos parecería tan ridículo como hoy nos parece Popica, ¿no? Entonces, la primera razón a favor de la inmutabilidad es, dado que la relación de significado y significante es arbitraria, esto es decir, es inmotivada, no hay razón para cambiar. No hay razón para que el lenguaje cambie, dada esta arbitrariedad. Después hay razones 2 y 3, son 4, pero a mí me interesan lo que sería 1 y 4. Yo se las voy a comentar 2 y 3, pero las razones 2 y 3 tienen que ver con la complejidad y la gran cantidad de signos que tiene nuestro código, que es tan grande y tan gigantesca que no podría haber iniciativas sueltas para querer cambiar todo un sistema tan complejo, ¿no? Eso ayudaría a la tesis de la inmutabilidad. El cuarto punto, que a mí me interesan el 1 y el 4, justamente, el que les dije recién, y el 4, tiene que ver con esto que hablamos desde ya de la primera clase, la resistencia colectiva. La resistencia colectiva a toda innovación lingüística. Nosotros nos resistimos a que nuestro lenguaje cambie. ¿Y por qué nos resistimos? Porque usamos el lenguaje todo el tiempo. Desde que nacemos hasta que morimos todo el día. Y si nos cambiaran las reglas del juego y nos cambiaran todo el tiempo los significados y los significantes, y si todo el tiempo nacieran palabras nuevas, y si tuviéramos que aprender todos los días signos nuevos, o si todos los días le cambiáramos a esto el significante, nos volveríamos locos. Imagínense un mundo en el que todos los días vos te despertás y vos qué pensás cuando te despertás. Me voy a tomar unos mates, ¿no? Y todos los días te tuvieras que aprender el nuevo significante para el signo mate. Hoy es mate, mañana es Maximiliano, pasado mañana es ventana y el jueves es mesa. Todos los días aprenderte, y así con cada ítem de la vida, con cada signo. No, sería imposible. Entonces, lo que funciona no se toca, ¿no? Entonces, hay una resistencia colectiva a introducir cambios en el lenguaje. ¿Cómo se ve esto? Y acá eso va a ser un momento para que opinen. Con el famoso debate por el lenguaje inclusivo. ¿Qué piensan del lenguaje inclusivo? Vamos a hacer signos no lingüísticos, gestuales. Signo lingüístico me tienen que hacer, perdón, lenguaje inclusivo, así o así. 1, 2, allá, 2. 2. Bueno, no me sorprende, yo cuando, en 2022, cuando fue la primera vez que yo di clases acá en el 15, obviamente estábamos más cerca del año 2018, cuando fue el auge progresista más fuerte.
yo pensé, llego al 15, que es un nido de zurdos, y van a estar todos a favor del lenguaje inclusivo. No, nadie. Y la minoría siempre fue minoría, la gente a favor. Acá vimos 2, me parece un buen porcentaje, porque en otros años yo he tenido 0. Acá tenemos 2 personas a favor del lenguaje inclusivo y el resto que no. Ahora, ¿por qué la mayoría dice que no? Alguien que represente a la mayoría y explique por qué no al lenguaje inclusivo. ¿Coincidís entonces que hay una resistencia colectiva al cambio en la lengua? Aparte, ponele, hay algunas palabras Sí, no, re uso esa palabra, pero todavía tiene Vos a ver. ¿Vos le dijiste alguna vez fantasma a alguien? ¿Alguien acá le dijo? ¿Alguien de las que hizo así? ¿Le dijo fantasma a alguien? ¿Quién? ¿Y por qué te resistís a una cosa y a la otra no? Pero porque no sé, porque no quiero. ¿Y por qué? Simplemente porque no me gusta. ¿Y pero por qué? Porque estoy acostumbrada a decir amiga, amigo. Pero sin embargo podés decir fantasma. Para que venga otro y me diga venir a decir Bueno, pero amiga. fantasma es como dentro de Pero algo, no sé. Vos hiciste así. ¿Ah, vos hiciste así? Vos habías hecho. ¿Vos y quién más? ¿Y había una persona más? No, había una persona más. No es que me resisto a sino que igual así. Chicas, de una. Dale. Para mí está mal hablado. ¿Entendés? No sé. Bueno, Pero pará. Alguien dijo por ahí que chiques no existe, ¿no? no sé, qué sé yo. Pero no de otra forma, no hace falta. El inglés, Pero, a ver. Aparte llegó un punto en que la gente ya hablaba todo con es. Sí. Ay, no, habla bien. Perdón. No, yo siempre mantengo una neutralidad absoluta. Yo no opino, yo escucho. Quiero saber tu opinión. Yo respeto, siempre uno tiene que respetar cómo habla. Yo cuando sale el tema y me preguntan mi opinión, yo saco este texto y digo cuál es la respuesta desde el punto de vista de la academia, ¿no? Y bueno, vamos allá. En cuanto a esto, el primer punto de poder argumentar de por qué. Y en segundo lugar, que suena contradictorio. En segundo lugar, Francia. O sea, obviamente que si Aparte- una persona viene y quiere hablarme así, no le voy a decir a mí que estás hablando. Perdón. Pero me voy a quedar como. Pero vos sos capaz de decirle como el culo. No. Y si lo dijiste acá en clase, si lo dijiste en clase lo puedes decir en cualquier lado. No. Pero pensemos en el caso de ella, fue maravilloso. Ella está totalmente dispuesta a mutilar el lenguaje castellano para decirle fantasma a alguien, pero no está de acuerdo en mutilarlo para decirle chiques a un grupo de personas, ¿no? Es así. Y ella admite no tener una explicación racional. No me puedo escucharlo, pero yo no lo voy a cambiar. Ok. ¿Qué sería chiques? Chiques es un significante. Por lo pronto, estamos de acuerdo que es un significante, ¿no? Por lo pronto, que es este. Igual un poco le uso la palabra. Vos sabés que a los nenes del jardín por ahí los chiques. Y es más, y estoy seguro que a los chicos del jardín les choca y les impacta infinitamente menos que a nosotros. Y tienen 1 año y medio de 2, así que. Eso es una virtud, no un defecto. Quiero decir, el hecho de que los espanten menos cosas. Chiques, eso es un significante. Ahora, les pregunto yo, ¿cuál es el significado de ese significante? Para mí, un grupo de Claro, a vos que hiciste así. Para mí es un grupo de chicos de diferente sexualidad, diferente. No, como un grupo, o sea, de personas para decir, no es chicas, chicos, porque hay, o sea, hoy en día es la inclusión y ahí van chicos gay, o sea, perdón. Pero capaz que voy a hacer ¿Pero por qué? Perdón, está perfecto lo que está diciendo, ¿está bien? Capaz que hay varones que se sienten mujer y mujeres que se sienten hombres. Entonces, para no individualizar, decimos... Pero hay una razón más de peso. Pero antes de decir la razón está más de peso. La pregunta es, este significante para decir eso que es ese concepto o idea que vos estás describiendo, ¿no podría ser reemplazado por este significante?
Chicos. Para mí sí. Porque hablas en general. Vos cuando te Claro, pero referís a puntualizás chicos, es como que al varón. Y las chicas a las nenas, a las chicas, a las mujeres. Yo para mí chicos, digo chicos, hola chicos. Yo creo yo que la explicación, esto es lo que me parece a mí, ¿no? Que la gente que utiliza el chiques está pensando en aquellas personas que no se identifican dentro del binarismo varón-mujer, ¿no es cierto? O el género indefinido o el género fluctuante, que a veces es varón, a veces es mujer, se siente varón, a veces se siente mujer, o si no, que no se siente ninguna de las dos cosas nunca, jamás. No me siento nada, ¿no? El famoso no binario. Bueno, es que yo no sé cómo. ¿Vieron el fenómeno Therian? El fenómeno Therian explotó cuando se comenzó a. Chicas, el fenómeno Therian comenzó cuando empezó a debatirse la reforma laboral y terminó cuando se sancionó. Más claro, échale agua. Bien. Entonces, suponiendo que acá hubiéramos hecho todos así, al lenguaje inclusivo, y yo ahora repito la pregunta, ¿cambia el lenguaje? No, en realidad es el mismo mensaje. O sea, es lo mismo. Lo único que cambian son las letras nomás. Es el mismo significado. Claro, pero El lenguaje cambia cuando emergen signos nuevos y cambia cuando se desplaza, cuando hay desplazamientos entre significado y significante. Puede pasar que emerjan signos nuevos por completo, que mueran otros. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de un signo que haya muerto, que se haya extinguido, que haya desaparecido? Yo dije algo, creo que era el texto de Jacobson. ¿A dónde salían a bailar nuestros abuelos? ¿A qué? ¿A dónde salían a bailar nuestros abuelos? a la confitería, a la pulpería. Bueno, la pulpería no es lo mismo, pero me sirve el concepto. ¿Alguien conoce pulperías en Campana? La pulpería de la Federal, sí. Bueno, justo en Campana, mala suerte. Pero normalmente no hay pulperías. Entonces el concepto fue desapareciendo. Creo que la única es agarra la campana y... Bueno, ¿alguien Si vas a la policía... ¿alguien conoce alguna mazamorrera? No. Es algo similar que puede ser... Explícame por qué algunos signos desaparecen. Que alguien me explique, ¿por qué algunos signos desaparecen? Vos sos la traductora oficial castellano-colombiano. Bueno, ¿alguien puede negar? Yo el otro día... ¿Función social por eso o...? Ah, necesariamente. Van cambiando, pero la pulpería, o sea, como Modifica. hoy es ponerle un bar. ¿Y por qué? Porque van cambiando Las generaciones. ¿Y no podrían cambiar las generaciones y no cambiar el idioma? Sí, pero se va a poder hacer todo. No habíamos dicho recién que dado que... Chicas, ¿no habíamos dicho recién que dado que la relación de significado y significante era arbitraria y no había un mejor significante para los significados, no había razón para que el lenguaje cambie? ¿Dijimos recién? Sí. Y ahora estamos diciendo que hay palabras que desaparecen y empiezan a usar otras palabras. ¿Por qué antes era confitería y ahora es boliche? ¿Por qué? ¿Pero sucedió o no sucedió? Sí, sucede. El otro día apareció cerca de mi casa un graffiti que decía esto. ¿Qué es eso? Ustedes vieron que siempre hay controversias con la Real Academia Española, que pareciera que si lo acepta la RAE, ok. Si no lo acepta la RAE, todo mal. ¿No es cierto? Los fundamentalistas del idioma dicen, si la RAE... Mientras la RAE no acepte chiques, yo no lo pienso decir. Ahora, después va la RAE y te acepta esta palabra. Zambuche. O sea, la RAE a veces no se sabe bien por qué acepta unos términos y por qué otros no. ¿Vieron cuando hablamos de las convenciones? Bueno,
el órgano rector en el código castellano de esto, ¿no? El que rige la relación entre significado y significante es la Real Academia Española, en nuestro caso. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos como opción, y de hecho lo hacemos todo el tiempo, de pasarnos por el culo lo que diga la RAE. Hablamos como se nos canta a nosotros, como comunidad, ¿no? Por algo, algunas personas dicen naye, otras dicen, no sé, nosotros, según la RAE, la acepción de fantasma como el pavote engreído que se le cree no sé qué, ¿no? No existe y nosotros lo usamos igual. Ahora, lo que es innegable es que el idioma sufre alteraciones. Estamos hablando de palabras que desaparecen, signos que desaparecen, signos que aparecen de la nada. Unos se mueren y otros nacen. Y después tenemos palabras que se mantienen como significantes, pero se desplazó su significado. Por ejemplo, alguien me preguntó qué idioma estudiaba yo, si sabía algún otro idioma aparte del castellano, yo dije que inglés. Yo cuando tenía más o menos 10, 11 años, iba a un instituto de inglés privado, fue lo único privado que hice en mi vida de aprender inglés, y la maestra se enojó conmigo y la llamó mi mamá para decirle que yo en clase, o sea, que controlara la forma en la que yo hablaba y qué sé yo. Qué vieja chota, porque en realidad le dijo que yo había dicho la palabra quilombo, ¿no? Claro, la tipa, un dinosaurio, un carcamán, se quedó con la idea de lo que ella, con sus 2000 años... Exactamente. El quilombo era un prostíbulo antes. Y hoy todo el mundo dice quilombo y nadie tiene ningún... es lío, ¿no? Ahora, se dan cuenta que la palabra quilombo existía en el 1900 y existe hoy en 2026. Pero significan cosas, no del todo, pero sí ligeramente, pero sí bastante distintas. O sea, hoy en una conversación, si yo quiero decir prostíbulo, digo prostíbulo, o digo puterío, o digo... Es que cambia el contexto, ¿entendés? O sea, donde vos estás, o sea, antes decían, porque estaban en esa época de antes, y hoy estamos en otra época donde cambian algunas cosas, o sea... Y eso lo que digo es, ¿cambia entonces el lenguaje o no? Sí. ¿Muta el lenguaje o no? Sí. ¿Se desplazan las vinculaciones entre significado y significante? Acá lo estamos viendo. ¿Qué otro ejemplo hay como el de quilombo? También puede ser, porque confitería antes se le decía el baile. Sí. Y ahora la confitería se le llama mucho la panadería confitería. Claro, lo que pasa es que ese significado lo tuvo siempre. O sea, la Sol de Mayo, Aranjuez siempre fueron confiterías. Pero no solo, o sea, yo, bueno, eso pensé, no solo en lo que pasa aquí, sino en países, porque acá cuando yo llegué, dijeron, vamos al boliche, y mi hermosamente colombiana pensó, el bowling. Vamos a jugar bowling. Claro. Porque en Colombia se dice, vamos a rumbear. A rumbear, ok. Bueno, lo de bowling es cierto, el boliche es la bola de boliche, ¿no? Sí. Ok. Bueno, otro ejemplo parecido al de quilombo, palabras que se sostuvieron en el tiempo pero ahora significan otra cosa. Piensen, porque el pedido de ejemplos va a estar en el examen. Soy muy joven, profe, la verdad que no sé. Por ejemplo, si yo digo... Si les cuesta a ustedes, imagínate. Fíjense este significante. Este significante. ¿Qué significante es este? Y está el gato yo les digo gato también para cambiar la rueda. El gato hidráulico. El gato hidráulico para cambiar la rueda. Vamos de a uno. ¿Estamos de acuerdo en el gato hidráulico? ¿Qué más? El animal. Ahí estamos en los dos casos. ¿Vieron que yo les dije que me molestaba cuando usaban mal la palabra literal o literalmente? Bueno, estamos en el plano de la literalidad. Un gato hidráulico es un gato hidráulico, es real. Y un gato es el animal, es lo que se estableció, según la RAE, originalmente para tal concepto o idea. Ahora, ese que vas a decir vos, ¿cuál es? Gato como de insulto, no sé, no, insulto. Pero de lo personal, Somos adultos en terciario, decí lo que querés decir. Un modo de llamar a
Claro que se despide. Pero, sí, Párale el criterio, da una. O sea, sería como referirte despectivamente hacia una persona, tanto gato como al gato le dicen al hombre, gato como que gato es mujeriego. Perfecto. Gato mujeriego. Tenemos entonces 3 conceptos o ideas para una misma imagen acústica. O sea, traduciendo a la terminología más moderna, tenemos un solo significante y 3 significados potencialmente distintos, totalmente distintos en realidad, ¿no? Como decir zorro, puede ser el animalito, que es un cánido, es un can, o ¿qué cosa? No había pensado en ese, Ve que tu cerebro estaba por ahí. Eso, yo había pensado en eso. Entonces tenemos también 3 acepciones. Tenemos el inspector de tránsito, tenemos claro, y también está no solamente el pillo, sino también el mujeriego, o la mujer que anda con muchos tipos, ¿no? La zorra, ¿no? Como sinónimo soft de puta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? En el sentido, el término fue creado para llamar al animal. Y de repente se lo empieza a usar en un sentido que no es el literal para el inspector de tránsito, que ya tenía un significante, que ¿cuál es? Inspector de tránsito. Y ya había un significante para el mujeriego o para la mujer que sale con muchos tipos. Y se agrega otro. Entonces, no me jodan. Nadie puede decir que el lenguaje no cambia. Pero ¿por qué Saussure da tanto argumento a favor de la inmutabilidad? Y acá viene el cierre de todo. La respuesta a todo este mejunje, y acá podemos explicarlo del lenguaje inclusivo, es: en el plano sincrónico, el lenguaje es inmutable, no cambia. Ahora voy a explicar qué es plano sincrónico. En el plano sincrónico, el lenguaje no cambia. El plano sincrónico es el momento actual, quieto, congelado, cristalizado de la lengua. Es la foto que le saco a algo, la foto que le saco a la lengua. En el estricto presente, la lengua no cambia. Yo no puedo individualmente en el presente decir, esto a partir de ahora se llama cantimplora. No puedo. ¿Qué pasa con la gente que hace este tipo de cosas, que dice este tipo de cosas? La mandan a un psiquiátrico. Pero no lo digo en chiste. O sea, la gente que no tiene aprendida la vinculación convencional entre significado y significante es gente que tiene problemas psiquiátricos. ¿No es cierto? Bien, porque no se adaptó a la sociedad, ¿no? Sí. En el plano sincrónico, la lengua es inmutable. No puedo yo cambiar en el presente, por mi sola intención, los significados, los significantes. No puedo crear signos nuevos, no puedo eliminar. En el plano sincrónico, en el presente puro, en la foto de la lengua estática, en el estudio estático de la lengua es inmutable. Sincronía es en el tiempo ahora, en el ahora, quieto. Pero en el plano diacrónico, que es el estudio de las cosas en el tiempo, no en el presente, sino desde un pasado hasta un futuro. Por ejemplo, estudiar la lengua de 1970 a 2020, 50 años, ahí el lenguaje es mutable. El lenguaje cambia. El lenguaje, para cambiar, necesita 2 cosas. Punto número 1, una masa parlante, gente que lo use al idioma, gente que use el lenguaje. Y la otra cosa que necesita es la obvia, tiempo, y no cualquier tiempo, largos fragmentos de tiempo, décadas, lustros, siglos. No cambia de la noche a la mañana. Dicho todo esto, ¿podemos encarar el tema del lenguaje inclusivo con otra perspectiva? ¿Qué piensan?
esta es la conclusión que yo sacaría usando a de Saussure. Y es como habíamos hablado al principio, que no iba a ser inmediato. Si yo vengo con un grupo de personas muy ruidosas, muy revolucionarias, muy agresivas, a querer imponer una forma de hablar hoy, esas personas no solo que no van a tener éxito, sino que se van a frustrar y las vamos a considerar como locas fundamentalistas o locos fundamentalistas. Y no van a tener éxito, no lo van a cambiar en el plano sincrónico, en el hoy. Pero si lo que ellas o ellos hacen de querer impulsar este cambio, lo sostienen en el tiempo, en mucho tiempo, y la masa parlante empieza a utilizar eso, cuando finalmente sea adoptado por la masa parlante, todas las que hicieron así, que no cambien así, van a ser las que estén fuera del sistema. Las que se rehúsen a utilizar términos que ya fueron asimilados por la masa parlante. ¿Se entiende? O sea, no nos pueden imponer palabras o terminologías de prepo en el plano presente. Pero si en el tiempo, con el uso, lo logran imponer, nosotros no vamos a poder resistirnos a esos cambios. Lo dice en estos términos Jacobson. Nosotros no podemos resistirnos a los cambios que el tiempo y el uso de la masa parlante generan en el lenguaje. ¿Cómo? Nosotros una vez que los nuevos términos que causaron escozor en un momento son asimilados por la masa a lo largo del tiempo, nosotros, los argentinos... otra que me olvidé. Nosotros hablamos, la palabra canchero es de Argentina, ¿no? Sos un canchero. El término literal es el tipo que limpia, ordena una cancha. Pero ahora tenemos canchero al chabón, que es el porteño, que se le cree que se la sabe toda. Eso es en sentido figurado, ya no literal. Pero encima nos tomamos el trabajo de deslinealizarlo y decimos cheronca, ¿o no? Cheronca. ¿Nunca escucharon cheronca? Cheronca. Y si es canchero, no ganchero. Bueno, son muy jóvenes ustedes. Bueno, ahí está. Ok. Acá solamente califica de viejo la gente nacida en la década del 80. Si vos naciste en la década del 90, no... vos sí sos vieja entonces como yo. Bueno, pero... Bueno, ¿se entiende? El lenguaje no cambia en el plano sincrónico. No cambia en el presente puro. No puedo venir yo hoy arrebatado a imponer significantes o significados nuevos, palabras nuevas. No puedo eliminar signos y poner otros nuevos. No puedo hacerlo. Ahora, si el grupo social insiste y va creciendo la aceptación de esos términos y demás hasta que se normaliza, ¿qué palabras se normalizaron hoy en Argentina? Que ya se usan, que ya no causan escozor como causaban en 1990. No tengan miedo si tienen que utilizar alguna palabrota, lo que fuera. Estamos en el ámbito académico, pero estamos tratando de aprender la mutación del lenguaje. Sí, exacto. Bueno, pero boludo es más todavía... A ver, la palabra idiota nació de la terminología médica, ¿no? Y hoy sigue el significante, idiota. Pero significado es otra cosa. No es un diagnóstico de una patología. ¿Qué es hoy un idiota? Es un sinónimo de un tarado. O sea, tenemos idiota, tarado, boludo y pelotudo, significa lo mismo en distintos tenores, ¿no? Vos, boludo es más light. Tarado, un poquito menos light. Idiota, un poquito menos light. Imbécil ya es un insulto para cagarse a piña. Pero ahí, no es el ejemplo, no para este caso, pero eso nos sirve. Ahí está. Me da hasta miedo escribirlo porque yo ya, pese a que hace pocos años que soy docente, ya he visto muchas cosas, así que no lo voy a escribir. Suponiendo, igual que ha grabado, es lo mismo, el significante mogólico, ¿no? M-O-G-O-L-I-C-O, ¿lleva acento? Y en la segunda voz. ¿Por qué? Puede ser esdrújula. Muy bien. ¿Qué pasa con ese significante? ¿Qué
pasa con el significante mogólico? ¿Qué significado tiene? Bueno, antes se le decía a los chicos que tenían una condición, una discapacidad, se llamaba hoy. Ajá. Era de otro paradigma. Cuando estábamos en otro paradigma. ¿Y ahora? Y ahora La el social módico que hace es- que sí, que O sea, hace- sí, que hace idiotece. Transformismo. A un tarado, un estúpido, un idiota. No, pero para mí yo no lo comparo. Ok. No comparo Que lo usan así. ¿Cómo? Muchos adolescentes. Yo mogólico no lo uso como un boludo, no lo uso directamente. Y si vas a entrar Porque vos le reconoces una tonalidad ofensiva como algo agresivo, ¿no? Claro, pero estamos hablando no como una manera ofensiva, sino como cómo te referís vos a la palabra. Cuando te dicen eso, ¿qué decís? ¿Qué pensás? Pero en concreto, ¿qué es M-O-G-O-L-I-C-O? Es un significante, ¿no? El significante de por sí no tiene maldad. Es un significante, son 8 letras. El significado es otro. El significado es el problema. Entonces, ahí lo que tenemos es un desplazamiento. El significante se mantiene igual y el significado se deslizó. ¿Qué significa deslizó? No es que cambió por completo. Se deslizó de una patología, porque vamos a pensar que en la cabeza de la persona que utiliza la palabra mogólico como insulto, está asimilando a una persona que tiene capacidades menores, inferiores a una persona. ¿Cómo se dice? Creo que hay un término para decir una persona que no tiene síndrome de Down, ¿no es cierto? A que la tiene. Y a esos aspectos más explícitos, más visibles, a esas características más visibles del chico con síndrome de Down, lo quieren llevar a una persona que no lo tiene. Como decir, lo malo de esta persona lo tenés vos, ¿no? ¿Cómo pasó eso? Vino un día una persona y de repente, che, a partir de ahora, mogólico significa esto. No se puede lograr así. El uso de la masa parlante y el tiempo. Y no está impuesto, porque ahí hay una resistencia colectiva de mucha gente a no aceptarlo ese término, no usarlo. Pero con otros términos nos hemos rendido, ¿no? Con otros términos lo hemos terminado aceptando. Por ejemplo, piensa en ejemplos de signos nuevos o signos que hayan desaparecido o, como en el caso del mogólico, o de quilombo, desplazamientos. Y ya terminamos, quédense tranquilos. Ahí dijo ella. ¿Cómo? ¿Puta? Ajá. ¿Qué dijo? Ajá. Y, a ver, contame, explícame. ¿Pero puta no significa siempre lo mismo? Sí, pero ahí forro está bien, ¿eh? Forro utilizamos un mismo significante para dos cosas diferentes. No se desplazó de una cosa a otra. Pero está bien. Pero sí, puede ser forro, la persona que es un forro, el preservativo o lo que usamos para ponerle un cuaderno, ¿no? Ok. Bueno, incluso el forro, como significante, nos lleva al concepto o idea de algo que se puede decir con otros significantes. Por ejemplo, no, sinónimos. Otro más. Acá en Argentina mucho no se usa, pero entiendo que existe. ¿Y qué más? Condón, ¿no? Profiláctico. Hay varias formas para lo mismo. Pero ahí no hay desplazamientos. Profe, ponele, no sé, no sé si puede ser, porque me parece que no, pero conchuda. Sí. Ahí, Solo las malas palabras, bueno, no, todas esas Si yo les digo, se van desplazando con el tiempo. si yo les digo, vayan. No, a ver, haceme una pregunta sobre mí, lo que quieras, cualquiera. ¿Te gusta? Pregúntame, ¿te gusta tal cosa? ¿Te gusta? Yo te pregunto a vos, ¿te gusta la mermelada de frutilla? ¿Te gusta tener previa antes de salir? Y vos me decís, no, manzana.
¿Qué es ese manzana? Claro, pues ya tiene bastante. ¿Lo escuchaste alguna vez? Sí, lo escuché. ¿Lo escucharon todas alguna vez? ¿Qué es ese manzana? Bueno, es lógico que vos no, porque en Colombia no deben ser tan tarados como somos acá en Argentina, pero ¿qué es el manzana? Es un signo nuevo, que dicho sea de paso, no sabemos muy bien cuál es su concepto o idea. ¿Alguien me explica el concepto o idea de esa manzana? Lo único que sabemos es que no estamos hablando de la fruta. Hablando de frutas, miren lo que hizo una alumna que compensó un final muy pobre, llegó al 4 con esta manualidad. Miren qué hermosura esto. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Pero Es una imagen. las dos cosas son el signo. Significante base eso. ¿Esto? Significante. ¿Y esto? No, en realidad es el significante, pero puede ser manzana, puede Más ser. fácil, chicos, están dando unas vueltas. Pero ¿Cuál es manzana- significante y cuál es Significante abajo. significante este? No, ese es el significado. El significado. Siento que fracasé. A ver, vamos de vuelta. Profe, yo le voy a decir, Yo tengo que ubicar estas cosas acá. Tengo que ubicar acá. ¿Dónde pongo esto? ¿Acá? ¿Ahí? ¿Y esto acá? en realidad, profe, yo le voy a decir la verdad. Fua, qué ganas de llorar. El concepto sabemos, la idea, porque sabemos que es una manzana. O sea, tenemos. Bueno, basta de cháchara, me harté. Esto es el concepto o idea y esto es el significante y este dibujo es el significado. Esto es el equivalente a esto. Yo a ella les pedí que dibujen. Entonces, ¿sabes qué es ese significante? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Muy bien, y esto es el significante. Letras, significante. Representación mental, concepto de idea, significado. Significante. Si yo dije significante y vos dijiste como. No es redondo. Claro, me haces dudar y yo caí. Pero vos tenés que responder con seguridad. Bueno, en concreto, este sería lo que a ustedes les aparece en la cabeza cuando escuchan manzana o cuando leen esto, ¿no? Significante, letritas, dichas o escritas. No tendría que decir esto yo, porque estoy mutilando al Saussure, pero... Y lo peor es que queda grabado. Dijo que era más Bueno, pero no me pongan después eso en el examen porque va a cero, ¿eh? No, eso es para que lo identifiquen. Pero volvamos, ya nos tenemos que ir casi. Ya. No, pero la otra vez nos fuimos muy temprano, así que vamos a... Bueno, Les pregunto, chicas, que nos vamos a las 9 la próxima. ¿O no? es verdad, y aparte juega River. Tengo que ir a Cardal y llevarla a ella. Bueno, entonces, las dos preguntas, el ranking de importancia es muy seguro que les voy a preguntar qué es el signo lingüístico y cuáles son sus partes constitutivas, y seguro que les voy a preguntar por las dos características del signo lingüístico y van a tener que saber bien explicar la de arbitrario, porque es la difícil. Después, con respecto a mutabilidad o inmutabilidad, puede que sí como puede que no lo tome. O estoy pensando, capaz que no la... Capaz. Puedo no tomarla en el parcial, pero si no lo tomo en el parcial, capaz que entra en el recuperatorio. No sé. O sea, no lo descarten mutabilidad e inmutabilidad. Pero sería bueno. Está todo, el cronograma está en el mangrullo. ¿Pero cómo lo va a tomar? ¿Como significado o como.? ¿Escucharon? Respóndanle a la compañera. La plataforma, yo me quedé en el tiempo. Es el Como mundo de ahora. ejemplo. Antes era Macrullo. ¿Como significado o como ejemplo? Porque usted dijo ejemplo. No. Ustedes, cuando yo le pregunte las dos partes del signo, me tienen que responder. ¿Y las dos características del signo lingüístico? Perfecto. Profe, ahí tenemos otra palabra que a nivel académico, por lo menos acá en el 15, desapareció. Usted dice mangrullo, todo el mundo le dice, ya no le dice mangrullo. Claro. Te lo escuché varias veces. ¿Qué es un mangrullo? Pregunta de función metalingüística del lenguaje. El mangrullo es desde donde en las tribus indígenas se paraban para ver si venía, o sea, en una aldea se paraban sobre una cosa de la estructura alta para ver si venía el malón. Un lugar donde vos visualizás
qué pasa a lo lejos, en un lugar defensivo, en un fuerte, por ejemplo, ¿no? Eso se ve en Game of Thrones, por ejemplo, o en las cosas de combate, que en los fuertes tenés un tipo que está con un larga vista mirando de un lugar alto. Esa es la primera de la llama o Mangrullo. Pero en algún momento sí. En algún momento era el mangrullo. No, en la plataforma de 15. En algún momento era el mangrullo. Bueno. Y para la próxima clase tienen que leer el texto de Althusser, Aparatos Ideológicos del Estado. Entonces no vamos a volver a eso de... Porque usted... Pero lo voy a decir, mira, lo voy a decir cerciorándome que quede grabado. Lo de mutabilidad e inmutabilidad, puede que lo tomen, puede que no. No lo descarten. ¿Ok? Pero no va a ser como la otra vez que nos hizo hacer ejemplos así en clase. Y no, porque eso ya lo saben hacer. Sí, pero eso es del otro texto. Sí. No, eso, si por ahí podría brindarnos ejemplos para que nosotros podamos reconocer Adquirirlo. entre la mutabilidad y la inmutabilidad para poder Sí, pero lo importante es que sepan que en el plano sincrónico cambia, en el plano sincrónico no cambia, es inmutable. Y en el diacrónico, en el tiempo, desde el año 70 al 2020, ahí sí cambia, porque hay una masa parlante que lo usa y por el paso del tiempo.